Morales Chupa, comunidad quichua que pertenece al cantón Cotacachi, provincia de Imbabura, es una comunidad muy consciente de sus valores culturales. Los y las lideresas de esta comunidad, junto a autoridades públicas y a sus compañeros comuneros, celebran el Año Nuevo Andino. Tananakushka kapanchimi kay mushu wata mandanachu, mushu wata imashpata mushu wata nipanchi, mushu grano ukuna hukunnachu kaypiña, mushu grano ukuna mushu muru ukunata charipanchi, pero chay mushu muru ukunta mikunapaka kushikuya kallarina kanchi nachu, chayra pukushka ukuna kapan, chay ukunaka wata hundata paktana kan. Ashtawan pacha ñukanchipapi ka nina nishpaka kanmi, nina pacha kay ninapash ishinallata nina shimigupash kannachu. Chaymantami punta taytakunaka ninkarka paktara aliguta rimangi, kingushpagu rimangi ninkarkanachu. Chayka chaygupash kan. La celebración inicia con la bienvenida a los presentes en la quebrada Pichambichihuaycu, una vertiente femenina y espacio sagrado en donde las mujeres de la comunidad acuden a ella para purificarse, para renovar energías y para entablar una relación de reciprocidad con sus divinidades en este espacio y tiempo sagrado del equinoccio. Kunan punjami ninata sindina karka, mushuk ninata wachachina kaparka, porque shuk semana antes tukuya ninata tukuchishpa, kay kochaski llaqtakunapimi hatun ninata prendishpa, chaymanta ninata cada llaqtakunama ripastina karka. Y chaypaka kaymanta tukuylla llaqtawkunallata rishpa, shinchiyachingapa rishpaka shinallata tukuy karanawkunawan rishka chaypimi kay 13 granos naceren kunanpika hanesca nishpa riman. Puntakunaka chay karashkawkunatami tandachishpa yanushpa karachikashka, chay kankanchipaka kunanga shuk mushu wata kallaripimi kunankuna kapanchimash. Más bien ñuka kay hawa comité Cuchicochapa presidente karkani 9 comunidades chayka casi 15 watatami ñuka ka apamunqapa rirkani ña mushuk ninakuta kay imashtimi kay Cochaskimanta. Entonces chaymanta apamushpa ña kay llaqtakunama asha ninakunata rikuchishkanchimi ña llaqtakunama. Entonces chayka asha más shinchiyachishpa katinami kunankunapi ashago faltashpa katinaqpanchira todavía. El maestro de ceremonia realiza el ritual del Año Nuevo y Mushugnina, quien, a través de esta manifestación cultural, cumple con la función de mediar esa reciprocidad por todo lo recibido de la Alpamama o Madre Naturaleza en estos tiempos de los primeros frutos. Siempre ñukanchik runa kawsayka kashkanchik yaku mamata mañashpa, wayra mamata mañashpa, inti taytata mañashpa, luna mamata mañashpa, lucerokunata mañashpa, alpa mamata mañashpami kawsamunkaryan, shinallata hatun yurakunata mañashpami kawsamunajukaryan, yachachishpami katin yachachishpa ñukanchik abuelo, tatara abuela mamakuna yachachishkata ñukanchik ama chinkachishpa kaykunapipashi wawakunama rikuchishpa katishunchik nishpa shamunajupashkanchik. El baño ritual de purificación para esta comunidad es una de las actividades principales de la ceremonia. Previo al baño, se acostumbra a entregar ofrendas. Mediante este acto respetuoso, se solicita a la Yakumama, Madre Agua, su permiso para realizar la ceremonia. Así se paga también al maestro de ceremonia. Chaytaqa ñukanchika paganchimi alpamanta shamurkanchik y alpamanta llushika kan kulkipas, sirrukunapas, chaymanta kaywami ocuparinchik, kaywami kawsanchik randishpa nishpami alpamamitama paganchik, tanto kulkikutapas, tanto chay frutas mikunakutapas, tanto ñukanchik yanushpa mikunakutapas, tanto chay kushniukunawanpas, tanto chay pukuna, chay churukunawanpas kushi yachinchik, kushikuyta karanakunchik alpamamitama. Kuna kay punllapika su purificación, su limpieza, su energía, kay mushuk nina, kay mushuk muru nishka, kuna kay punllakunaka kan, chaykunatami kay Morales Chupa kay waykukupi shinanajunchik, kayka limpiarinamanta, wakinka irkilla kanchik, wakinkunaka yachajunamanta, wakinkunaka ashtawa shinchiyanamantami kashna waykukunapi, pakchakunapi, maypi kashpapas shu armaykunawan, shu bendicionkunawan, shu tukuyta shinashpa shamunajunchik.
Debería subsistir ese tipo de eventos, porque creo que la ciencia, aunque exista, jamás se podrá reemplazar a esto, que es de la tierra, que es lo nuestro, que es lo que realmente debería existir siempre. El mensaje que me llevo de este evento es el valor que tiene la tierra, el valor que la gente de aquí, la gente indígena, le da a la tierra. Algo que deberíamos todo el mundo valorar, porque es de eso de lo que vivimos, ¿no? De la tierra. Realmente pienso que ese es un mensaje que me llevaré a mi casa, con mis hijos, con mi esposo, con mi familia, para que sepan que es muy importante conservar y darle vida a la tierra. Es necesario que todas las comunidades originarias año tras año revaloren y fortalezcan sus manifestaciones culturales muy profundas de su espiritualidad y cosmovisión quichua, a fin de fortalecer tanto su cultura como su identidad. Para conocer más sobre las culturas originarias del Ecuador, suscríbase, dele me gusta, active la campanita y comente.